unos días nada más, Evanescence sacó una nueva canción, Who Will You Follow? O ¿A quién vas a seguir? En español. Y no solamente me interesó porque me encanta el sonido de Evanescence, la voz de Emily, sino también por el mensaje que esta canción intenta transmitir. Vamos a irlo comentando. Aparte del análisis musical, vamos a estar hablando un poco de la letra. Así que si están listos, empezamos. What have you done to me? You trained the life out of me till I don't know myself. Ok, independientemente de que musicalmente tengo que decir que me gusta mucho cuando las canciones... Evanescence siempre tiene como una fórmula que es arrancar gradualmente, creciendo la canción y por consiguiente la voz de Emily creciendo con ella, con aireados, con agudos de cabeza. Si bien siento que el lugar donde mejor se luce su voz es en zonas medias, los agudos de cabeza aireados a ella le quedan tan lindos y hacen una buena construcción de la canción hasta llegar al momento potente. Pero más allá de eso, la letra parece que le está hablando a alguien más, como si fuera una relación tóxica que la consumió hasta perder identidad. Pero para mí, que no la escuché completa esta canción, solo un pedacito que es este del principio, y por eso decidí hacer el video, básicamente, siento que habla de las redes sociales. O sea, le está hablando a las redes sociales, como si fueran una entidad. Sí, y como si fuera una relación tóxica que le ha hecho perder identidad. Porque un poco, sí. De hecho, creo que todos nos vamos a sentir identificados con la letra de esta canción. When all your faith in reality fades away, who will you follow? ¿Ven? Ahí ya levanta. Who will you follow? Ay, me encanta cuando hace eso. Cuando toda la fe en la realidad se desvanezca, ¿a quién vas a seguir? Y es un poco lo que por lo menos siento, a mí me viene pasando. No sé si a ustedes les pasa lo mismo, pero por eso es que también decidí hacer este video. A mí me viene pasando que siento que las redes sociales cada vez nos despersonalizan, la palabra, nos despersonalizan cada vez más y más y más. Hasta un punto en donde ya no sabes ni quién sos, ni quién es el otro, ni qué hace. Se pierden un montón de... No quiero usar la palabra valores, porque sé que la palabra valores se asocia mucho a cosas conservadoras, pero se pierden un montón de valores y de ideas que se tenían previo a esto, sí. No estoy hablando de Internet como tal, porque si bien creo que Internet en otra época era una herramienta para ser más ingenioso y más creativo, hoy siento que se ha terminado convirtiendo en un basurero de rabia. Tipo, la gente está enojada y el algoritmo le refuerza ese enojo. Y la gente, yo me incluyo en la gente. O sea, estás teniendo un mal día y el algoritmo te refuerza que todo es una mierda. Eh, y terminás como perdido en una burbuja en donde vos no sabés si el mundo se está yendo a la mierda o si simplemente tu algoritmo te está llevando a creer que el mundo se está yendo a la mierda. Eh, y es como muy confuso realmente. Eh, Nada, me gusta poder reflexionar sobre esto con esta canción. Vamos a meterle. Who will you follow? Lo bien que suena. O sea, porque este es el clásico riff Evanescence es el anterior, pero tiene como, está recargado, ¿sí? Las baterías suenan mucho más potentes, los bajos suenan mucho más oscuros, tiene como una vuelta de tuerca moderna sin haber perdido la esencia, me encanta. A ver la bajista. Are we alone now? I can't find the way out. Keep waking in the same fever dream. Si ven que miro para el otro lado es que estoy tratando de leer la letra en la otra pantalla que es más grande. A cure for desire. We're playing with fire. Habla de la soledad mientras camina entre un montón de gente, pero ese montón de gente están todos ahí, sí, hipnotizados por la pantalla. Yo me gusta como, o sea, si bien se puede llevar a todos los ámbitos, en todos lados, cuesta mucho desconectar de lo virtual para conectar con lo real. Una comida,
con amigos, con tu familia, con tu pareja, o ver una película sin estar agarrando el teléfono cada 5 segundos. Es una cosa que se fue volviendo muy gradual. No sé si lo sienten como es una adicción, porque es una adicción, somos todos adictos a esto. Si nos lo sacan vamos a tener abstinencia, igual que una persona drogodependiente tiene abstinencia a las drogas, o un alcohólico tiene abstinencia al alcohol si se lo quitan. O sea, es igual, no creamos que es más leve, porque no lo es exactamente igual. Pero en el lugar donde más me impacta esto es en los conciertos. Porque si bien yo cuando voy a un concierto me gusta grabar alguna que otra cosita, mayormente para subir a redes sociales, trato de sacar el teléfono lo menos posible. Lo menos posible, porque justo la situación de concierto funciona para vivir en comunidad con otras personas que le gusta la misma música que vos, al artista que está ahí tocando en vivo, siendo una persona real. Y eso cada vez se fue volviendo, y para el artista arriba del escenario debe ser muy choqueante también, eso cada vez se fue volviendo más la gente viendo el show a través de una pantalla, aunque el artista está ahí. Sí. Se me hace realmente muy choqueante estar rodeado de gente y estar solo al mismo tiempo bajo esta situación. No sé cómo lo ven ustedes. Esto es un video completamente para charlar, ¿eh? O sea, uso la canción un poco como un puntapié para sacar este tema. We're drawn to light. We're broken and blinded by it, dying for release. If all this fear was born in my mind, I gave you everything you'll ever be. What have you done to me? You trained my life out of me till I don't know myself. Tiene todo lo que amo de Evanescence. Todo. La voz de Emily ahí bien zona media, potente, vibrante. Al mismo tiempo una guitarra ahí tan, 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 dándole toda una épica bárbara. Batería, lo que suena ese bajo. Espectacular realmente. When all your faith in reality fades away. Cuando la sensación de la realidad se desvanece, ¿a quién vas a seguir? ¿A quién mierda vas a seguir? Yo creo que el título del video va a ser este. ¿A quién mierda vas a seguir? Cuando la sensación de la realidad se desvanece. Cuando sentís que todo lo que hay alrededor no existe y en realidad vivís más en el mundo virtual que en el mundo real. Pero si todo eso se va a la mierda, si algún día hay una tormenta solar, que es muy probable esto que pase, no estoy delirando, y se acaba el internet, y no se puede conectar por años, ¿qué vas a hacer? ¿Qué vas a hacer? ¿Me entendés? Si estás tan metido en esta mierda. Bueno, un poco nos lleva a esa reflexión esta canción. I feel the changes, a crack in the matrix. Break through the lies like an axe through the screen. You can't stop the silence. Medio que a veces me traduce lo que quiere, ¿eh? We are the fire. Wake up to the madness, the rats in the world. Y toda la gente sonriendo, pero totalmente falsamente. Already coming through. If this twist Y el mundo alrededor cayéndose a pedazos, tipo ratas en todos lados. Todos haciéndose mierda en el mundo real mientras todo el mundo está metido en internet. O sea, todo el mundo está con las redes sociales. Está muy bien graficado, de verdad. O sea, muy lindo. fell from our Las ratas comiéndose la comida. eyes. Eso. What have you done to me? You trained my life out of me till I don't know myself. When all your faith in reality fades away, who will you follow? Uy, me encanta esa. Esto me hizo acordar mucho a Linkin Park. Buenísimo. Bueno, no lo imiten. No se rían, por favor, de mí.
escuchando esto así, ¿saben que me encantaría? Muy posiblemente no se dé nunca, pero me encantaría una colaboración entre Falling in Reverse y Evanescence. ¿Qué sería eso, eh? ¿Qué sería eso? Suena esa batería. What have you done to me? Y me gusta que se vaya glitcheando todo. Sí, porque aparte no eligieron al azar los escenarios en donde hacen el videoclip. Sí. Son todos lugares que son perfectamente replicables con inteligencia artificial. Sí. O sea, hay muchos videos de estos que salen ahora que replican perfectamente este tipo de escenarios con inteligencia artificial, o la ciudad, o cosas así. Entonces no los eligieron al azar tampoco. You drained the life out of me till I don't know myself. When all your faith in reality fades away. ¡Qué voz! Who will you follow? ¡Qué maravilla! Me encantó, temazo. Temazo, pura esencia Evanescence, pero con unos toquecitos de modernidad. Y al mismo tiempo me parece que el mensaje. Hoy en día se ha perdido mucho el valor del mensaje en las canciones. Y las canciones un poco... Estoy descentrada, pero me voy a centrar. Ahí está. Las canciones un poco el valor que tenían, no solamente era bailar, divertirse, desconectar, sino transmitir un mensaje. Y hay que volver a eso en algún punto. Me encantó. Cuéntenme ustedes qué les pareció, si ya la habían escuchado, si no. Y los leo en la cajita de comentarios. Les mando un beso gigante y nos vamos a estar viendo en el próximo video. Adiós.